propagó por muchas ciudades, como Éfeso, donde adoradores paganos habían construido el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo. Acabó con las antiguas creencias. Viajó hasta los desiertos de Turquía, hasta Capadocia, donde un pueblo misterioso talló ciudades subterráneas e iglesias extraordinarias en piedra volcánica. Al principio, el mensaje del cristianismo viajó por las carreteras que Roma había construido para sus soldados, en boca de un predicador llamado Pablo. Durante su vida caminó más de 32.000 kilómetros, llevando el cambio y la revolución a donde quiera que llegara. Ahora, un equipo de expertos tratará de descubrir el mundo que él conoció, valiéndose de las más recientes investigaciones y de la animación por computadora. Veremos los lugares a los que él viajó y luego transformó. Este es el mundo perdido de San Pablo y los primeros cristianos. Mundos perdidos. Año 36 después de Cristo. En la ciudad de Jerusalén, los líderes judíos hacían todo lo posible por destruir el nuevo y peligroso culto, el culto de Cristo. Apenas 3 años después de la crucifixión de Jesús, solo sobrevivía un puñado de sus seguidores. Si lograban matarlos a todos, su religión moriría con ellos. Un maestro judío conservador era el líder de la persecución. Se llamaba Saúl y supervisó en persona la ejecución de uno de los líderes cristianos, muerto apedreado. Sin embargo, con el tiempo, este hombre se convertiría en el mayor mensajero de Jesús. Más de la mitad del Nuevo Testamento está conformado por escritos suyos. Muchos argumentan que sin él no existiría el cristianismo. Saúl se llamó luego Pablo y definió en gran parte nuestro mundo. Ahora, nuestros investigadores quieren descubrir el mundo que lo definió a él. La historia comienza en el suroeste de Turquía, en el pueblo natal de Pablo, Tarso. Hoy en día aún es un centro urbano activo. El historiador Mac Wilson quiere hallar restos de la ciudad que Pablo conoció y que ayudaron a forjar un carácter extraordinario. Se encuentra en una planicie muy fértil. Hay mucha agricultura en el área y también prevalece la producción textil. Si observamos la ciudad de Tarso hoy en día, vemos que es un centro muy próspero y productivo. Se ha convertido en un lugar de peregrinaje para los cristianos. Esta es la zona de Tarso en la que vivió Pablo. Todos los peregrinos que vienen a la ciudad visitan esta área. Se ha extendido la creencia de que este pozo estaba en uso hace 2000 años y que San Pablo bebió de su agua. Esta debió ser una fuente de agua para su familia. Por esto, muchas personas creen que el agua de este pozo es agua bendita. Pablo habla poco de su ciudad natal en sus escritos, pero otras fuentes revelan un hecho impactante y significativo. Tarso estuvo una vez a orillas del Mediterráneo. Desde entonces, el mar ha retrocedido varios kilómetros, pero en el pasado hubo aquí un puerto importante. Durante el siglo I fue una ciudad muy activa. Era un punto de cruce importante y también una notable ciudad universitaria. Era la Atenas de Oriente. A apenas una cuadra del pozo de Pablo está emergiendo una nueva evidencia que nos permite entender mejor la vida aquí, en ese entonces. La reciente construcción de un edificio se detuvo cuando los trabajadores hallaron ruinas antiguas enterradas justo debajo, en el centro de la ciudad. Al examinar el hallazgo, los arqueólogos se dieron cuenta de que se trata de una hilera de tiendas, es decir, un centro comercial antiguo que data del siglo I, la época de Pablo. Las paredes de esta excavación están marcadas por capas y capas de artefactos. Es evidente que aquí vivieron varias generaciones sucesivas. Pero la mayor pista proviene del descubrimiento de una calle en el fondo de la excavación. Se trata de una carretera pavimentada y es totalmente derecha. Solo una civilización construía de esta manera: los romanos. El arqueólogo local Nadir Durgun señala otras evidencias de la ocupación romana.
Se ven las cunetas a cada lado de la carretera. Es impresionante, mira. Piedras blancas y se observan muchas marcas de ruedas sobre la carretera. Quiere decir que por aquí pasaban carruajes, carretas y demás. Tarso era un puerto próspero. Esto lo convertía en un blanco atractivo para los romanos, quienes terminaron por ocupar la ciudad en las décadas anteriores al nacimiento de Pablo. Y esta presencia de los romanos tendría una influencia importante en su crianza. Esta calle es impactante porque es probable que el joven Pablo haya jugado y caminado sobre ella de niño, ya que esta fue la ciudad donde creció. La investigación arqueológica nos permite recrear cómo debió ser la antigua Tarso. Este era un bullicioso centro comercial. Pablo debió entrar en contacto con personas de diferentes nacionalidades y religiones. Pablo pudo haber venido aquí a comprar alimentos o a intercambiar productos. Su familia, claro está, trabajaba el cuero y fabricaba carpas y debió trabajar también en esta área central de la ciudad. Cuenta la tradición que su familia era de artesanos y comerciantes. Sin duda, tenían los medios para darle a Pablo una educación privilegiada. Fue criado estrictamente como judío y se llamaba Saúl, un nombre judío. Pero también era ciudadano romano, cosa que resultaría para él ventajosa a lo largo de toda su vida. Se le enseñó griego, el idioma diplomático de la antigüedad. Creció como parte de una clase bien establecida y como miembro de una culta élite judía. La primera vez que viajó lo hizo a Jerusalén como parte de su formación. Y fue ahí donde se topó por primera vez con los seguidores de Jesús. Conoció a un joven y revolucionario maestro cuyo apoyo popular lo convertía en una amenaza mayor para las autoridades. Para Saúl, Jesús era el enemigo. Era tan fervoroso que participó en la persecución de aquel nuevo culto de personas que seguían a Jesús como el Mesías. No hay evidencias de que Pablo haya conocido a Jesús. Sin embargo, sabemos que consideraba blasfemas sus enseñanzas y que después de la crucifixión dedicó su vida a acabar con sus seguidores. Era básicamente un grupo naciente que se estaba formando en varias ciudades de Palestina. Pablo pensaba que si lograba matar a los líderes de aquellas comunidades, quizás podría eliminar aquella nueva religión. El hecho de que haya sido tan conservador, tradicional y violentamente anticristiano hace más notable aún la historia de la conversión de Pablo. Según el Nuevo Testamento, Pablo perseguía a un grupo de seguidores de Jesús que habían huido hacia la ciudad de Damasco. En el camino, una luz enceguecedora lo tumbó al suelo. Se dice que Jesús se le apareció en una visión y Pablo se arrepintió. Desde ese mismo momento, se convirtió en un mensajero del Evangelio. Sin duda que su dramática conversión sobre el camino a Damasco fue el comienzo de su propio viaje espiritual. Así, el perseguidor se convirtió en un seguidor ardiente de Jesús como Señor ascendido. Siguió hasta Damasco, donde fue bautizado y adoptó el nombre de Pablo. Y su misión comenzó. Pablo inició entonces un viaje que duraría el resto de su vida, cubriendo un estimado de más de 32,000 kilómetros. Algo que facilitó esta tarea fue la enorme red de carreteras romanas. Estamos caminando sobre una sección de carretera romana a unos 16 kilómetros al norte de Tarso. Esto nos da una buena idea de lo que debió experimentar Pablo al viajar por estas vías por toda la región del este del Mediterráneo. La milicia romana construía estas carreteras para agilizar los viajes de larga distancia. Sin ellas, habría sido imposible gobernar su vasto imperio, aún en expansión. La preservación de esta carretera romana nos demuestra lo bien que las hacían. Esto que estamos viendo aquí es el pavimento de piedra original que se ponía sobre la superficie, una especie de revestimiento metálico. También vemos los bordes originales de las aceras. Las carreteras romanas se construían según una estricta fórmula. Primero se cavaba una trinchera, luego se rellenaba con rocas y arena para formar una base sólida. Sobre esto se colocaban capas de piedras más pequeñas y arcilla, y finalmente se ponían las piedras del pavimento, frecuentemente hechas de basalto. Estas iban siempre inclinadas de manera que el agua de lluvia pudiera correr hacia las cunetas de los lados. Pablo inició su misión en Antioquía, la capital provincial de Siria. Sus seguidores fueron los primeros en llamarse cristianos. Luego siguió viajando por todas las grandes ciudades de la región.
Buscaba los lugares donde eran más poderosas las viejas religiones. Predicó su mensaje a la sombra del templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo antiguo y el mayor templo pagano de la tierra.